En una mañana lluviosa, una niña de la calle vio un coche fuera de control volcar varias veces hasta detenerse, destruido. Sin pensarlo, corrió entre los escombros, sacó al hombre atrapado entre los hierros retorcidos y lo arrastró lejos, mientras el fuego consumía el vehículo. Ella no sabía quién era él, ni imaginaba que ese momento marcaría el final de su vida en las calles y el comienzo de algo que jamás podría prever. El día amaneció extraño. El cielo estaba cargado de nubes pesadas, dando un tono gris y triste a esa mañana que parecía más un retrato de la propia vida de Valentina. Ella tenía apenas 9 años, pero ya conocía bien la dureza de las calles. No sabía exactamente cuándo había empezado a vivir así, sin nadie, sin tener a dónde regresar. Solo sabía que, cada día, despertaba en un rincón diferente de la ciudad y luchaba para sobrevivir. Ese día, Valentina se había refugiado bajo un árbol, en una carretera desierta, alejada del centro, donde solía buscar latas y cartón para vender. Era un lugar olvidado, con maleza alta de un lado y la carretera de asfalto agrietado del otro. Casi nadie pasaba por allí, pero, esa mañana, todo fue diferente. De repente, el silencio fue roto por un ruido ensordecedor, un coche viniendo a gran velocidad, el motor rugiendo, los neumáticos chillando contra el asfalto mojado. Valentina se levantó asustada y miró en dirección al sonido. Vio, a lo lejos, un coche negro brillante, grande, bonito, cosa de gente rica, que parecía haber perdido totalmente el control. El coche derrapó de un lado a otro, hizo un movimiento brusco, cruzó la pista y, en un segundo, volcó. 1, 2, 3, 4 veces, hasta detenerse, completamente destruido, con la carrocería aplastada y el humo comenzando a salir del motor. Valentina se quedó inmóvil, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salirse por la boca. Nunca había visto un accidente así, tan de cerca. Por un momento, no supo qué hacer. Pensó en correr hacia el otro lado, esconderse, como siempre hacía cuando veía problemas. Pero, en ese instante, escuchó un ruido diferente, un gemido débil que venía de dentro del coche. Ella apretó los ojos, intentando ver mejor. Vio una mano saliendo de dentro del coche, y luego, el brazo cayó, sin fuerza. El coche estaba comenzando a prenderse fuego. Valentina se quedó parada por un segundo, sintiendo el pecho subir y bajar rápido, como si el corazón fuera a explotar desde dentro de ella. La escena que veía frente a sus ojos era desesperante. El coche, completamente destruido, comenzaba a soltar pequeñas llamas de fuego que se esparcían por la carrocería retorcida. El olor a gasolina mezclado con metal quemado era tan fuerte que llegaba a provocar náuseas. El hombre estaba atrapado entre los hierros, con el rostro cortado y lleno de sangre, la camisa social rasgada y el cinturón de seguridad aún abrochado, manteniéndolo inmóvil. Valentina nunca había visto a alguien así tan de cerca, parecía muerto. La desesperación le apretó el pecho, y, por un instante, pensó en dar la vuelta y correr. Pero entonces recordó una escena que había visto tiempo atrás, cuando se escondió detrás de un muro para ver una película proyectada en una pantalla gigante en la plaza. La actriz de la película, en una situación parecida, gritó, «No se mueva, señor», y corrió para salvar a un hombre atrapado en un coche. Valentina tragó saliva, con las piernas temblando, y repitió la frase, casi como una oración, para sí misma. «No se mueva, señor», dijo en voz alta, aún sabiendo que él no tenía condiciones de moverse. Era como si esas palabras le dieran fuerza, como si fueran una orden para su propio cuerpo de no rendirse. Con las manos pequeñas y heridas, intentó abrir la puerta del coche, tirando con todas sus fuerzas, pero la estructura estaba completamente aplastada. No cedía de ninguna manera. Valentina miró a su alrededor, buscando algo que pudiera ayudar. Vio, a pocos metros, un pedazo grande de hierro retorcido. Corrió hasta allí, tomó el objeto pesado y regresó, intentando forzar la puerta, haciendo palanca. Su cuerpecito temblaba, los brazos dolían, pero ella no se detenía. A cada crujido del metal, el fuego avanzaba más, y el humo ya hacía difícil ver. A cada tirón, sus dedos resbalaban, lastimándose aún más las palmas ya heridas por el suelo áspero de la carretera. «Vamos, vamos», murmuraba entre dientes, rechinando,
como si fuera una adulta luchando por su propia vida. Finalmente, con un chasquido seco y un crujido aterrador, la puerta se dio un poco, abriendo espacio suficiente para que Valentina pudiera deslizarse y alcanzar al hombre. Se agachó y puso la mano en el rostro de él, sintiéndolo caliente, pero inmóvil. Le dio leves palmadas en el hombro, en un intento de despertarlo. Señor, despierte, su voz salió temblorosa y débil. Ninguna respuesta. Valentina miró de nuevo al fuego, que ahora ya se apoderaba de la parte delantera del coche. El calor era tan intenso que parecía quemar hasta el alma. No tenía más tiempo. Sin pensarlo dos veces, soltó el cinturón de seguridad, que estaba apretado, cortando la piel del hombre. Tiró de su hombro con fuerza, pero él era demasiado pesado. Valentina, con menos de 30 kilos, sintió que no lo lograría. Pero no podía detenerse allí. Él va a morir si no hago nada, pensó. Dio un paso atrás, respiró hondo, y recordó cómo arrastraba sacos de cartón grandes por las aceras de la ciudad, aun siendo pequeña y débil. Era igual, pensó. Solo era otra carga, solo que ahora era una vida. Sujetó al hombre por las axilas y comenzó a arrastrarlo, gimiendo de dolor a cada movimiento. Las piernas de él golpeaban los hierros, dejando marcas y cortes, pero Valentina no podía evitarlo, necesitaba sacarlo de allí, antes de que el fuego lo consumiera todo. No se mueva, señor, lo estoy sacando de aquí, repetía, con la voz jadeante, como si esas palabras pudieran proteger a ambos. El hombre soltó un gemido débil, moviendo levemente la cabeza, señal de que aún estaba vivo. Eso hizo que Valentina renovara las fuerzas, aún con todo el cuerpo doliendo. Continuó tirando, resbalando a veces en el asfalto mojado y lleno de aceite. Sus pies, descalzos, se desgarraban aún más en los pedazos de vidrio, pero ella ya no sentía el dolor, solo el miedo y las ganas de salvar. Cuando logró arrastrarlo unos 3 metros fuera del coche, una explosión fuerte sacudió el vehículo, haciendo que Valentina cayera hacia atrás, asustada. El fuego se elevó alto, como una pared naranja y caliente, iluminando la carretera y haciendo que el cielo pareciera aún más oscuro. El hombre tosió, y eso hizo que Valentina, aún con miedo, se arrastrara hasta él de nuevo. Tranquilo, todo está bien, dijo, con lágrimas en los ojos, mientras lo arrastraba un poco más lejos, hasta la maleza. Allí, finalmente, lo soltó y se quedó arrodillada, con la respiración fallando, sin poder creer lo que acababa de hacer. Miró sus propias manos, llenas de sangre y suciedad, y luego al hombre, aún inconsciente, pero vivo. El sonido de las sirenas, a lo lejos, comenzó a invadir el silencio de la carretera, mezclado con el chasquido del fuego consumiendo el coche. Valentina se sentó al lado del hombre, mirando todo, con el pecho doliendo de tanto esfuerzo, pero con una extraña sensación de alivio. Ella, una niña olvidada por las personas, por las autoridades, por la propia suerte, acababa de hacer algo que nadie jamás esperaría de ella. Salvó una vida. Y, en ese momento, ni ella ni él lo sabían, pero esa vida que ella había salvado, era la que cambiaría la de ella para siempre. El sonido de la sirena se hizo más fuerte, cortando el aire pesado de aquella carretera aislada. El rojo de las luces comenzó a colorear el asfalto gris y agrietado, mientras el olor a humo y gasolina se esparcía aún más fuerte, sofocante. Valentina estaba allí, agachada al lado del hombre inconsciente, con las manos sucias de sangre y los pies heridos por los pedazos de vidrio esparcidos por la pista. Lo miraba como quien mira un misterio, sin saber quién era, de dónde venía, pero segura de una cosa, ahora él estaba a salvo. Por un instante, pensó en quedarse, en esperar a los bomberos y contar lo que había hecho, decir, fui yo quien lo salvó. Quería, en el fondo, escuchar a alguien decir, felicidades, niña, eres valiente. Pero ese deseo duró poco. El sonido de los neumáticos de los vehículos deteniéndose bruscamente en la carretera despertó en ella un instinto más fuerte que cualquier deseo de reconocimiento, el miedo. Valentina se encogió aún más cuando vio a los bomberos saltar de la camioneta roja, con las ropas gruesas y los cascos brillantes, corriendo en dirección al coche en llamas. Enseguida, la ambulancia se detuvo justo detrás, y 2 paramédicos salieron con la camilla,
gritando instrucciones uno al otro. Ella miró rápidamente al hombre tirado en el suelo y luego a los árboles alrededor. El corazón se aceleró aún más, no por el accidente, sino por el miedo de lo que podría pasarle si la descubrían allí. Sabía, por experiencia, que gente como ella, cuando era encontrada, acababa en un refugio, en un juzgado, en algún lugar donde decían que la iban a ayudar, pero que, en verdad, solo la alejaría aún más de la poca libertad que tenía. Ya había visto eso pasar con otros niños y niñas que vivían en las calles. Algunos nunca regresaron. Por eso, aún con el pecho apretado, tomó la decisión que tantas veces ya había tomado en la vida: desaparecer. Se levantó lentamente, evitando hacer ruido, y dio algunos pasos hacia atrás, hasta alcanzar la maleza alta que bordeaba la carretera. Se escondió detrás de un árbol grueso, donde se quedó agachada, observando, con los ojos abiertos de par en par, mientras los bomberos se acercaban al hombre. «Aquí. Hay una víctima», gritó uno de los socorristas, mientras los otros traían la camilla. Valentina se llevó las manos a la boca para no dejar escapar ningún sonido, mientras veía a aquellos hombres fuertes y equipados haciendo lo que ella había intentado hacer con tanto esfuerzo: levantar el cuerpo de él y colocarlo con cuidado en la camilla. «Respiración débil, pero está vivo», dijo otro socorrista, mientras ajustaba el collar cervical en el cuello del hombre. Valentina apretó aún más las manos contra la boca. Quería llorar de alivio, gritar que él iba a sobrevivir, que estaba a salvo, que ella lo había logrado. Pero se quedó callada, allí, escondida, como siempre hacía cuando percibía que no era bienvenida. Observó mientras alejaban al hombre del lugar y lo colocaban en la ambulancia. Una de las bomberas se acercó al coche en llamas, que ahora estaba prácticamente consumido por el fuego, y comenzó a rociar espuma con la manguera, apagando las últimas llamas que aún insistían en arder. Valentina, encogida detrás del árbol, sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Tenía frío, miedo, y al mismo tiempo una extraña sensación de misión cumplida. Respiró hondo, intentando calmar el corazón, y miró una vez más al hombre, ahora acostado en la camilla, siendo llevado dentro de la ambulancia. Nunca sabría, en ese momento, quién era él en realidad. No podía imaginar que ese hombre, vestido con un traje rasgado, sucio de sangre y hollín, era Alejandro González, uno de los empresarios más ricos, poderosos y conocidos del país. Dueño de varias empresas, acostumbrado a aparecer en las portadas de revistas, en entrevistas de televisión, como ejemplo de éxito e influencia. Para Valentina, él era solo un hombre más, un hombre que necesitaba ser salvado. El rugido del motor de la ambulancia encendiéndose hizo que Valentina se encogiera aún más. Observó, con la mirada curiosa y asustada, mientras el vehículo daba la vuelta y aceleraba, desapareciendo por la carretera. El fuego del coche ahora ya estaba prácticamente apagado, quedando solo el humo denso y el fuerte olor a destrucción. Valentina respiró hondo, limpió la suciedad de su rostro con el dorso de la mano y se levantó despacio. Miró una última vez al lugar donde, minutos antes, había arrastrado a ese hombre, y luego a los bomberos, que aún conversaban y organizaban los equipos. Sabía que no podía quedarse más allí. Dio un paso hacia atrás, luego otro, hasta que, con la agilidad de quien ya conoce todos los rincones de una ciudad, se adentró en la maleza, desapareciendo silenciosamente entre los árboles, como quien nunca hubiera estado allí. Si alguien, en esa carretera, decidiera preguntar quién salvó a este hombre, nadie sabría responder. Ni los bomberos, ni los paramédicos, ni el propio Alejandro, que apenas había logrado abrir los ojos. Valentina desapareció como siempre hacía, como una sombra. Pero, aun mientras desaparecía en la maleza, no pudo evitar mirar una última vez hacia atrás, en dirección a la carretera ahora vacía, con el corazón lleno de una sensación que ella aún no sabía cómo nombrar, pero que, años después, entendería perfectamente: orgullo. Y así, Valentina se perdió entre los árboles, sin imaginar que ese hombre que acababa de salvar cambiaría su vida para siempre. Y Alejandro, llevado por la ambulancia, tampoco tenía cómo saber que la niña que lo sacó de los cierros era, en realidad, tan cercana a él. La habitación estaba silenciosa,
con ese fuerte olor antiséptico y el sonido continuo de los aparatos monitoreando cada latido del corazón. La luz suave de la mañana atravesaba la persiana entreabierta, dibujando rayas sobre la sábana blanca que cubría el cuerpo herido de Alejandro González. Él abrió los ojos despacio, como quien despierta de una pesadilla larga y confusa. Todo dolía, la cabeza, el pecho, los brazos, pero, principalmente, dolían no saber qué estaba pasando. Giró el rostro hacia un lado y vio, colgado en el soporte al lado de la cama, el suero que descendía en gotas lentas. Sintió la piel tirante por el vendaje en la frente y, al intentar moverse, soltó un gemido bajo de dolor. Enseguida, una enfermera entró apresurada. «Señor Alejandro, cálmese, no se mueva, usted sufrió un accidente, está en el hospital». Él cerró los ojos por un segundo, intentando organizar las imágenes confusas que venían a su mente, el coche, la velocidad, el fuego y, entonces, el rostro. Ese rostro. «La niña», murmuró, con la voz débil y ronca. La enfermera se inclinó, sin entender. «¿Cómo?». Alejandro respiró hondo, luchando contra la debilidad. Abrió los ojos de nuevo y, con un esfuerzo enorme, preguntó: «¿Quién me sacó del coche?». La enfermera miró rápidamente la tabla, algo incómoda. «Bueno, los bomberos dijeron que encontraron al señor al borde de la carretera, inconsciente. El señor estaba solo». Él frunció el ceño, aún con el dolor punzante. Intentó incorporarse, pero la enfermera puso la mano en su hombro. «Por favor, quédese acostado, usted tuvo muchas fracturas». Pero Alejandro no podía aceptar eso. «No, no», insistió, cerrando los ojos con fuerza, intentando extraer de la memoria esa escena que, para él, era tan real como el propio accidente. Volvió a ver, nítidamente, la imagen que quedó grabada en su mente, una niña, pequeña, delgada, con el rostro sucio y los ojos asustados. Ella sostenía su mano. Sabía, con una certeza que ni el dolor conseguía quebrar, que esa niña lo había sacado del coche. «Había una niña», dijo, con más firmeza, intentando convencer a la enfermera, o quizás a sí mismo. «Ella me jaló, me sacó de los cierros». La enfermera sonrió levemente, esa sonrisa que los profesionales de la salud aprenden a dar cuando creen que el paciente está delirando. «Puede haber sido un sueño, es normal, después de un trauma como el que usted sufrió». Alejandro negó con la cabeza, indignado, pero sin fuerzas para discutir. Sentía el pecho apretado, como si ese pedazo de la historia estuviera siendo arrancado de él a la fuerza. «No, no fue un sueño, lo recuerdo», ella dijo. «Quédate quieto, vas a estar bien». Su voz falló, y los ojos se llenaron de lágrimas que no pudo contener. No era solo gratitud lo que lo invadía, era una extraña conexión con esa figura tan frágil y tan valiente. La enfermera apretó suavemente su mano, en un gesto de consuelo. «Usted ha descansado bastante. Ahora debe concentrarse en la recuperación, todo va a estar bien». Ella acomodó las sábanas, revisó los aparatos y salió, dejando a Alejandro solo, con la mirada perdida en el techo blanco y frío del hospital. Los días siguientes estuvieron marcados por una rutina lenta y extenuante de exámenes, fisioterapia, medicamentos y preguntas. Cada vez que un médico entraba en la habitación, Alejandro preguntaba: «¿Ya saben quién le sacó del coche? ¿Encontraron a la niña?». Y la respuesta era siempre la misma: «Usted estaba solo, Alejandro, nadie vio a ninguna niña». Los bomberos, que lo rescataron, confirmaron, cuando llegaron, él ya estaba fuera del coche, a cierta distancia, caído, con señales claras de haber sido arrastrado. Pero, en la prisa por salvarlo, no percibieron nada más. Ningún vestigio, ningún testigo. Alejandro insistía. ¿Y las huellas? ¿Y los rastros? Los policías dijeron que la lluvia, que cayó justo después del accidente, borró todo. No había manera de saber quién, o si alguien, había estado allí. Algunos médicos empezaron a decir que él estaba confundido, que era normal, que el cerebro, al sufrir un trauma tan grave, podía crear falsas memorias, mezclar realidad con fantasía. «Puede haber sido solo una alucinación», sugirió un psicólogo, con un tono amable,
pero firme. Pero Alejandro no lo aceptaba. Yo me inventé eso, ella estaba allí. Sentí su mano, escuché su voz. Y, cada vez que cerraba los ojos, revivía esa escena con perfección, Valentina jalándolo por la camisa, arrastrando su cuerpo pesado, con la respiración débil, pero decidida. La mirada asustada, pero valiente. El toque pequeño, pero firme. Él no conocía a esa niña, no sabía su nombre, pero no podía dejar de pensar en ella. Mientras pasaban los días y su cuerpo comenzaba a recuperarse de las fracturas y quemaduras, la mente de Alejandro se volvía cada vez más inquieta, cada vez más obsesionada. ¿Cómo podía haber sido salvado por alguien y no saber quién era? ¿Cómo podía haber tenido su vida arrancada de las manos de la muerte y no tener la oportunidad de decir, gracias? En silencio, Alejandro miraba por la ventana del hospital, hacia el cielo azul que comenzaba a aparecer, y se hacía siempre la misma promesa. Voy a encontrarte, niña, sea quien seas, necesito encontrarte. No sabía que esa búsqueda iba a cambiar para siempre no solo su vida, sino también la vida de esa niña. Fueron meses largos, dolorosos y solitarios. Cada día en el hospital parecía una eternidad para Alejandro González, que, incluso rodeado por los mejores médicos, por los enfermeros más atentos, no lograba sacar de su cabeza el único rostro que quería ver, el de aquella niña. Su cuerpo, poco a poco, fue recuperándose. Las costillas rotas cicatrizaron, los cortes se cerraron, y las quemaduras desaparecieron, dejando solo algunas marcas discretas en la piel. Por fuera, parecía entero. Por dentro, sin embargo, Alejandro se sentía más frágil que nunca. En todas las noches de insomnio, revivía la misma escena, la niña tirándolo fuera del coche, con los ojos abiertos de par en par, las manos pequeñas sujetando las suyas, y esa frase que resonaba fuerte, como un mantra. Quédate quieto, vas a estar bien. Nunca había escuchado palabras tan simples cargadas de tanta fuerza y, al mismo tiempo, de tanto cuidado. Cuando finalmente recibió el alta, Alejandro salió del hospital en silla de ruedas, empujado por uno de sus empleados, pero su mente estaba lejos de allí, perdida en aquella carretera, en aquella mirada. Antes incluso de volver a pisar la oficina o retomar cualquier reunión, tomó una decisión: iba a encontrar a aquella niña, costara lo que costara. Al día siguiente, ya en casa, rodeado por la imponente arquitectura de su mansión, con vista a la ciudad, Alejandro reunió a su equipo de confianza. No estaba acostumbrado a pedir ayuda, siempre había sido un hombre que resolvía todo solo, pero ahora sentía que necesitaba de todos. Quiero que encuentren a la niña que me salvó, dijo, con la voz firme, aunque los ojos aún reflejaban la fragilidad del accidente. El silencio se apoderó de la sala. Algunos se miraron entre sí, sin saber qué decir. Señor, ¿tiene alguna información sobre ella? ¿Nombre? ¿Edad? ¿Dónde vive? Preguntó uno de los asistentes, cauteloso. Alejandro cerró los ojos por un segundo, respiró hondo y negó con la cabeza. Nada. Solo recuerdo su rostro, y, que era pequeña, una niña de la calle, tal vez. Estaba sucia, con ropa rasgada. El asistente se rascó la cabeza, sin saber bien por dónde empezar. Otro empleado, más práctico, tomó el celular y sugirió: podemos divulgar un comunicado, usar la prensa, quizás ofrecer una recompensa. Alejandro asintió, con la convicción de quien no estaba dispuesto a dejar que esa niña se escapara. Hagan lo que sea necesario. Si alguien sabe quién es, va a aparecer. Y así comenzaron los esfuerzos. Primero, Alejandro envió comunicados oficiales a la prensa, contando, con detalles, que había sido salvado por una niña desconocida tras el grave accidente. Dijo que quería encontrarla, agradecerle personalmente, y que ofrecía una recompensa generosa a quien proporcionara información concreta. Pronto, la historia ganó destaque en los principales periódicos del país. Titulares ocupaban los kioscos. Millonario Alejandro González busca a la niña que lo salvó de trágico accidente. ¿Quién es la heroína misteriosa que salvó a Alejandro González? En las redes sociales, el caso se volvió viral. Las personas comentaban, compartían, especulaban. Algunos decían que la niña existía,
otros, que era solo una alucinación, fruto del trauma que Alejandro sufrió. Surgieron memes, se crearon teorías, comenzaron a circular vídeos con supuestas imágenes de niñas de la calle que podrían ser la salvadora. Pero, nada. Alejandro contrató a los mejores investigadores privados, especializados en localizar personas desaparecidas. Ellos buscaron en cada rincón de la ciudad, especialmente en las zonas más vulnerables, donde los niños en situación de calle solían esconderse. Fueron a plazas, terminales de autobuses, viaductos, estaciones, hablaron con personas sin hogar, comerciantes, policías, pero nadie sabía nada. Era como si la niña nunca hubiera existido. Cada día que pasaba, la frustración de Alejandro aumentaba. No entendía cómo alguien que había hecho algo tan grande, tan valiente, podía simplemente desaparecer. Se sentaba todas las noches en la terraza de su casa, mirando a la ciudad iluminada allá abajo, pensando si, en ese preciso momento, ella estaría allí, caminando entre los coches, recogiendo cartón, pidiendo comida, o, quién sabe, hasta viendo las noticias en la vitrina de alguna tienda. ¿Será que ella sabe qué le estoy buscando?, se preguntaba, mientras apretaba con fuerza el brazo de la silla, como si, de alguna manera, pudiera sujetarla de nuevo, como hizo cuando ella lo arrastró fuera del coche en llamas. El misterio comenzó a afectar incluso su humor en el trabajo. Se cancelaron reuniones importantes, se aplazaron viajes, los amigos empezaron a preocuparse. Alejandro, tal vez ella no exista, sugirió uno de ellos, intentando ser realista. Puede haber sido una ilusión, el cerebro es traicionero. Pero Alejandro se enfurecía cada vez que escuchaba eso. Yo la vi. Ella me salvó. Sentí su mano, escuché su voz, no fue un delirio. Y así, con esa certeza inquebrantable, continuó, día tras día, semana tras semana, buscando, investigando, esperando cualquier señal. Pero Valentina seguía viviendo como siempre había vivido, invisible. Mientras todo el país especulaba sobre quién podría ser aquella heroína anónima, ella estaba allí, caminando descalza por las aceras, durmiendo en bancos de plaza, huyendo de asistentes sociales, buscando comida en basureros. Sin saber que era buscada. Y Alejandro, incluso con todo el dinero, poder e influencia, no conseguía encontrar a aquella que, sin saberlo, ya había cambiado su vida para siempre. Mientras Alejandro movía todas sus conexiones y usaba cada recurso que el dinero podía comprar para encontrar a la niña que lo había salvado, al otro lado de la ciudad, Valentina seguía su vida, de la manera que siempre había conocido, dura, silenciosa e invisible. Se despertaba todos los días antes de que saliera el sol, encogida en el mismo banco de la plaza, abrazada a las rodillas, con la camisa vieja sirviendo de manta. El frío cortaba la piel fina, los pies siempre descalzos, endurecidos y agrietados por el asfalto caliente de día y helado de noche. Al abrir los ojos, miraba a su alrededor, comprobando si las bolsas con las botellas de plástico y cartón que recogía todavía estaban allí. No siempre estaban. Mucha gente robaba lo poco que ella conseguía. Pero Valentina ya había aprendido que llorar no servía de nada. Cuando amanecía y el movimiento de las personas comenzaba, se levantaba, sacudía el polvo de la ropa y salía por la ciudad, empujando el carrito improvisado que montó con pedazos de madera y ruedas rotas. Por las calles concurridas, se cruzaba con coches caros, autobuses llenos y gente apresurada. Nadie la miraba, nadie notaba a la niña delgada, de cabello despeinado, que caminaba con dificultad entre las aceras llenas de baches, arrastrando aquel carrito con latas aplastadas. A veces, se paraba en un semáforo y extendía la mano, pidiendo una moneda, un pan, cualquier cosa. Algunos conductores fingían que no la veían, otros lanzaban miradas de desprecio. Raramente alguien le daba algo. Al final del día, llevaba lo que conseguía a un depósito de chatarra escondido en el barrio industrial. Allí, un hombre de voz gruesa pesaba el material, pagaba unas monedas y Valentina seguía para intentar comprar un pedazo de pan o, si tenía suerte, una empanada vieja. La rutina era siempre la misma. Repetitiva, fría, silenciosa. Pero, aunque no lo supiera, su vida estaba ligada, de forma profunda e invisible, a aquel hombre que había salvado semanas atrás.
De vez en cuando, al pasar por alguna tienda del centro, se paraba en la acera, mirando por la vitrina hacia los televisores encendidos, con el sonido apagado. Veía las imágenes pasar rápido, coloridas y llenas de movimiento, mientras las personas dentro hacían compras y conversaban, sin notar a la niña de rostro sucio del otro lado del vidrio. En una de esas veces, se detuvo por casualidad frente a una tienda de electrodomésticos. Las pantallas mostraban a un hombre elegante, de traje bien cortado, sentado en un sillón, con el rostro aún marcado por algunas pequeñas heridas. Alejandro González. En el subtítulo, se leía: Millonario busca a la niña que le salvó la vida. Ella me sacó del coche en llamas, afirma. Valentina frunció el ceño, entrecerró los ojos, intentando entender. La imagen mostraba al hombre hablando con los reporteros, emocionado, describiendo cómo había sido salvado por una niña desconocida, justo después de un grave accidente. Pero, para Valentina, aquello parecía solo una historia más, distante, como tantas otras que veía en esas vitrinas. Se quedó allí, parada, con el rostro apoyado en el vidrio frío, oyendo sin oír, viendo sin ver. No tenía idea de que aquel hombre era el mismo que ella había sacado de los cierros, con las manos heridas, mientras el coche ardía en llamas. Ni se le pasó por la cabeza que podría estar hablando de ella. Al fin y al cabo, Valentina no se veía como una heroína. Para ella, solo había hecho lo que pensaba que cualquiera haría, o lo que tal vez nadie haría, pero que, en ese momento, ella hizo, sin ni siquiera pensar. Mientras las personas dentro de la tienda se paraban a comentar la entrevista, especulando quién sería esa niña misteriosa, Valentina se alejó despacio, tirando de nuevo del carrito pesado, y siguió caminando por la acera, mezclada con la multitud, como siempre hacía. Días después, la escena se repitió. Otra televisión en una panadería, otro reportaje. Millonario ofrece recompensa para encontrar a la niña que lo salvó. Valentina se detuvo, miró de lejos, pero enseguida giró el rostro y siguió adelante. No imaginaba que esa historia, que ese hombre, tenían todo que ver con ella. Para Valentina, las historias de gente rica y poderosa nunca se mezclaban con las historias de gente como ella. Eran dos mundos separados por muros invisibles, que nunca se cruzaban. Mientras Alejandro contrataba más investigadores, colocaba anuncios en radios comunitarias, pegaba carteles en barrios pobres con la foto de una niña genérica y la frase ¿has visto a esta niña?, Valentina seguía viviendo como siempre había vivido. Dormía bajo marquesinas, huía de la lluvia entrando en iglesias abiertas, se escondía de la ronda policial que, de vez en cuando, se llevaba a niños como ella a refugios de los que era difícil escapar. En una de esas noches, mientras se protegía bajo la cubierta de una parada de autobús abandonada, con el estómago rugiendo de hambre, Valentina apoyó la cabeza en el banco y se quedó mirando al cielo oscuro, casi sin estrellas. Pensó, por milésima vez, en cómo sería tener una casa. Un cuarto solo para ella. Una cama con sábanas limpias. Un plato de comida caliente esperando en la mesa. Suspiró hondo, abrazó las piernas y cerró los ojos, intentando olvidarse del hambre, de la soledad, sin imaginar que, en ese preciso momento, Alejandro, en su mansión, sentado frente a una chimenea encendida, hacía exactamente lo mismo. Pensaba en ella. Solo que no sabía que, en breve, los caminos de ambos se cruzarían de nuevo. Y que, esta vez, sería para siempre. La lluvia caía fina y constante aquella tarde gris. El cielo parecía un manto pesado, escondiendo el sol y lavando la ciudad con una melancolía silenciosa. Las personas se apresuraban por las aceras, con paraguas de colores, intentando escapar del agua fría que corría por las calles y lo empapaba todo. Debajo de una marquesina vieja, en una plaza olvidada en el centro de la ciudad, Valentina estaba encogida, abrazada a sus propias rodillas, mirando el suelo mojado. Las gotas de agua golpeaban el hierro oxidado de la cubierta, creando un ritmo monótono que parecía arrullar su soledad. Llevaba allí horas, esperando que la lluvia pasara, con el cuerpo mojado y los pies fríos. El carrito de cartón, su compañero inseparable, estaba al lado, apoyado en una pared con grafitis.
Había conseguido juntar pocas cosas ese día, un puñado de latas y algunas botellas de plástico, pero ni el hambre incomodaba tanto como el cansancio. Valentina estaba exhausta de todo. De la lluvia, del frío, de la vida. De repente, escuchó el sonido de un coche deteniéndose al otro lado de la calle. No prestó mucha atención, los coches iban y venían todo el tiempo, llenos de gente que ni notaba su existencia. Siguió allí, inmóvil, moviendo con el pie un charco de agua. Del otro lado de la calle, dentro del coche negro lujoso, Alejandro González respiró hondo, cerrando los ojos por un segundo. No sabía explicar qué lo había hecho tomar esa calle esa tarde, precisamente esa, que no formaba parte de su trayecto habitual. Estaba de camino a una reunión importante, pero, al doblar la esquina y ver aquella plaza vacía, algo dentro de él gritó, «¡Para!». Y él paró. Tomó el paraguas en el asiento trasero, abrió la puerta y bajó, sintiendo la lluvia fría golpearle el rostro. Miró alrededor y, entonces, sus ojos se posaron en la figura pequeña, encogida bajo la marquesina. Por un instante, se quedó sin aire. El corazón se aceleró como si estuviera volviendo a aquel día del accidente, como si sintiera de nuevo el olor de la gasolina quemándose, el calor del fuego, y su mirada. Incluso de lejos, incluso con la cabeza baja y el cabello despeinado escondiendo parte del rostro, supo, con una certeza tan grande que parecía gritar dentro de él. Era ella. Dio un paso al frente, luego otro, cruzando la calle mojada, con los zapatos caros empapándose en el agua acumulada. Cuando se acercó, a pocos metros, el paraguas temblando en la mano, llamó, casi en un susurro. «Eres tú». Valentina levantó la cabeza despacio, asustada, como siempre hacía cuando alguien paraba demasiado cerca. Sus ojos, grandes y oscuros, miraron a aquel hombre alto, bien vestido, sosteniendo un paraguas, parado bajo la lluvia, mirándola con una expresión que ella no supo descifrar. Por un segundo, se puso tensa, lista para salir corriendo, como hacía siempre que un extraño se acercaba demasiado. Pero entonces, miró con más atención. Los ojos de aquel hombre estaban llenos de lágrimas. No era rabia, ni desprecio, era algo que Valentina nunca había visto antes. Era reconocimiento. Alejandro soltó el paraguas al lado, dejándolo caer al suelo, sin importarle la lluvia que ahora le mojaba el cabello y el traje. Dio un paso más, se arrodilló allí, en la acera sucia, y extendió la mano, con la voz temblorosa. «Eres tú, eres tú». Valentina frunció el ceño, sin entender. «Yo». Alejandro asintió, con las lágrimas ya corriendo por el rostro, mezclándose con el agua de la lluvia. «Tú, me salvaste, me sacaste del coche, te busqué tanto, tanto». Valentina se quedó muda, sin poder moverse. Por un segundo, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, como si el mundo alrededor se hubiera detenido. Miró una vez más a él y, entonces, recordó. Recordó al hombre herido, al coche en llamas, a sus manos tirando de él entre los hierros, a la voz débil de él intentando hablar. Era él. «Tú», murmuró, sin saber qué decir, con la garganta apretada. Alejandro sonrió, incluso en medio del llanto, y asintió con la cabeza. «Te busqué en todas partes, en todas las calles, no sabía tu nombre, no sabía dónde buscar, pero sabía que, un día, te encontraría». Valentina tragó saliva, aún sin entender cómo estaba sucediendo esa escena. «¿Por qué? ¿Por qué me buscaste?». Alejandro respiró hondo, tomó las dos manos pequeñas y frías de ella entre las suyas, apretándolas con cariño, como si quisiera asegurarse de que ella era real, de que no era otro delirio. «Porque tú salvaste mi vida, y yo necesitaba encontrarte, necesitaba agradecerte». «¿Cómo te llamas?». «Valentina», respondió ella, aún desconfiada, con la voz baja. Valentina lo miró, confundida, pero, al mismo tiempo, por primera vez en mucho tiempo, se sintió segura. Alejandro pasó la mano por el rostro mojado de ella, apartando los mechones de cabello pegados por la lluvia, y sonrió de nuevo, con esa sonrisa que ya no escondía nada. «Ven, Valentina, vamos a salir de esta lluvia, ya no tienes que quedarte aquí, sola». Valentina,
con los ojos llenos de lágrimas, soltó una sonrisa tímida y, por primera vez en años, dejó que alguien sujetara su mano y la guiara. Mientras los dos caminaban despacio, bajo el paraguas que Alejandro ahora sostenía sobre ella, la lluvia seguía cayendo, lavando las calles y, quizás, empezando también a lavar todo el dolor y la soledad que ella cargaba desde siempre. Alejandro y Valentina siguieron caminando despacio por la acera mojada, lado a lado, bajo el paraguas. El silencio entre ellos era denso, lleno de todo aquello que aún no sabían cómo decir. Alejandro apretaba levemente la mano de ella, como quien intenta transmitir seguridad a través del contacto. De vez en cuando, la miraba de reojo, analizando cada movimiento de la niña, los pies descalzos, los brazos delgados, la ropa empapada pegada al cuerpo, y la mirada que, aunque desconfiada, ahora cargaba un rastro de alivio. Después de algunos minutos, Alejandro se detuvo cerca de una cafetería sencilla, que aún estaba abierta, a pesar de la lluvia. ¿Quieres comer algo?, preguntó, con un tono que intentaba ser ligero, pero salía cargado de preocupación. Valentina dudó. Miró la puerta, lo miró a él, luego bajó los ojos, encogiendo los hombros. No hace falta, estoy acostumbrada, respondió, casi en un susurro. Alejandro se agachó un poco, quedando a su altura. Sé que estás acostumbrada, dijo, con delicadeza, pero hoy, déjame cuidar de ti, ¿está bien? Solo hoy, sin compromiso. Valentina mordió el borde de los labios, sin saber si podía confiar, pero el estómago, vacío desde hacía días, terminó hablando más fuerte. Asintió levemente con la cabeza. Alejandro sonrió y le abrió la puerta. Ambos entraron, y el calor del ambiente hizo que Valentina se estremeciera. El olor a pan fresco y café caliente se esparcía por el aire. Alejandro pidió 2 chocolates calientes y 2 sándwiches de jamón y queso. Se sentaron en una mesa en la esquina. Valentina se quedó encogida, abrazando su propio cuerpo, como quien no sabe ocupar ese espacio. Alejandro la miraba, sin saber por dónde empezar. El silencio lo incomodaba, pero tenía miedo de hacer las preguntas equivocadas. Hasta que, con un tono lo más suave posible, se arriesgó. ¿Tú vives en la calle desde hace mucho? Valentina sintió, sin levantar los ojos. Desde que mi mamá murió, respondió, con la voz quebrada, mientras jugaba con la servilleta sobre la mesa. Alejandro sintió el pecho apretarse, pero se contuvo. ¿No tienes a nadie, ninguna familia? Valentina negó con la cabeza. Solo yo, y mi carrito, respondió, con una media sonrisa triste. Alejandro sonrió de vuelta, aunque con el corazón roto. El camarero llegó con los sándwiches y los chocolates. Valentina abrió los ojos, sorprendida con tanta comida frente a ella. Alejandro vio el brillo y no dijo nada, solo hizo un gesto con la mano, como quien dice, puedes comer. Ella no dudó. Tomó el sándwich con ambas manos y le dio un gran mordisco, cerrando los ojos, sintiendo el sabor caliente y suave esparcirse en la boca. Alejandro la observaba, sin interrumpir. Solo después, cuando ella ya había comido la mitad, preguntó: ¿Cómo te las arreglas? ¿Cómo logras sobrevivir? Valentina se encogió de hombros, como quien ya ha aceptado la dureza de la vida. Recojo latas, cartón, a veces alguien me da un pan, a veces nada. Hizo una pausa, mirando el vaso de chocolate caliente. Y huyo de las asistentes sociales, quieren llevarme a un orfanato. Alejandro respiró hondo. Se pasó la mano por el rostro, como quien intenta apartar el dolor. Valentina, no tienes que vivir así nunca más. Ella levantó la mirada, desconfiada. Todos dicen eso, pero nadie se queda. Alejandro apretó los labios, conteniendo las lágrimas. Yo no soy todo el mundo. El silencio volvió a instalarse, solo roto por el sonido de la lluvia golpeando en las ventanas de la cafetería. Después de que terminaron de comer, Alejandro pagó la cuenta y volvió a extender la mano. Ven, vamos a casa, necesitas un baño, ropa seca y descansar. Valentina se quedó parada un momento, mirándolo a él, luego a la calle mojada allá afuera, al carrito de cartón que había dejado bajo la marquesina. Alejandro notó la mirada.
Puedes traerlo, si quieres, dijo, con una sonrisa gentil. Valentina respiró hondo y asintió. Salieron de la cafetería, y Alejandro sostuvo con firmeza su mano mientras ella arrastraba el carrito. El trayecto hasta la casa de él fue silencioso. Valentina se quedó mirando por la ventana del coche, encantada con la ciudad vista desde dentro, protegida, resguardada de la lluvia. Cuando llegaron, Alejandro abrió la puerta de la mansión y la guió hasta el vestíbulo iluminado, con alfombras suaves y muebles elegantes. Valentina se detuvo en la entrada, con los pies sucios, mirando alrededor, sin creer que realmente estaba allí. Alejandro sonrió. Puedes entrar, todo esto también es tuyo ahora. Ella lo miró, sin entender. ¿Cómo que, mío? Él se arrodilló de nuevo, tomó sus manos y dijo: porque tú me salvaste, y yo quiero darte una nueva vida, una vida de verdad. Valentina mordió el labio, sin poder decir nada. Alejandro llamó a una empleada de la casa. Prepara un baño caliente, ropa limpia, y luego, algo rico para que coma. Valentina acompañó a la mujer hasta uno de los cuartos, aún sin poder creerlo. Cuando el agua tibia corrió por su cuerpo, cerró los ojos y, por primera vez en años, se relajó. Más tarde, ya con pijama limpio, se sentó en el sofá de la sala, tomando un vaso de leche caliente, mientras Alejandro, sentado al lado, la cubría con una manta suave. Él la miró, que ahora parecía tan diferente. Valentina, con los ojos medio cerrados, susurró: gracias, señor. Alejandro sonrió, emocionado. No tienes que llamarme señor, puedes llamarme papá. Valentina lo miró, sorprendida, pero, esta vez, no huyó. Solo sonrió levemente y apoyó la cabeza en su hombro. Y allí, en el silencio de aquella sala acogedora, por primera vez, Valentina sintió que, tal vez, ya no estaba sola. Los días que siguieron fueron los más extraños y, al mismo tiempo, los más tranquilos de la vida de Valentina. Se despertaba en una habitación solo para ella, con sábanas limpias, una ventana grande por donde entraba el sol por la mañana, y una muñeca nueva sentada en el sillón, esperando que ella despertara. Al principio, le parecía todo extraño: el colchón blando, el desayuno servido en una bandeja, el agua caliente en la ducha. No sabía bien cómo usar los cubiertos, derramaba la comida en el plato y se reía, tímida, cuando Alejandro le mostraba cómo sostener el tenedor correctamente. Él, paciente, se reía junto a ella, tomaba su mano con delicadeza, como quien sostiene un tesoro frágil y precioso. Todos los días, Alejandro se aseguraba de desayunar con ella, preguntarle cómo había dormido, qué quería hacer ese día. Valentina respondía poco, siempre desconfiada, pero poco a poco se fue soltando, descubriendo una confianza que nunca supo que podía tener con alguien. Le gustaba ayudar en la cocina, pasear por los jardines de la casa, ver a Alejandro regando las plantas, mientras ella corría por el césped, descalza, sintiendo, por primera vez, que podía ser solo una niña. Las conversaciones empezaron a ser más largas. Alejandro quería saber todo sobre ella, que le gustaba comer, con que le gustaba jugar, cómo había sido su vida en la calle, que soñaba. Y Valentina, con el tiempo, fue contando, de las noches escondida en plazas, de los días fríos, de las huidas de las asistentes sociales, de las pocas amistades que hizo y que pronto se deshicieron, porque en la calle nadie permanece mucho tiempo junto. Alejandro escuchaba todo en silencio, con los ojos húmedos, pero sin interrumpir, sin juzgar, solo acogiendo. Estoy feliz aquí, dijo Valentina, una tarde en la que estaban sentados en el jardín, comiendo rebanadas de pastel. Nunca pensé que iba a tener una cama, una habitación y un padre. Alejandro apretó su mano, emocionado. Y nunca más vas a dejar de tenerlo, garantizó, con firmeza. Esa noche, cuando Valentina ya estaba dormida, acurrucada entre las almohadas suaves, Alejandro se quedó parado en la puerta de la habitación, observando. Ella parecía tan tranquila, tan diferente de la niña asustada que él encontró bajo la marquesina. Entonces, respiró hondo y tomó la decisión que ya venía madurando desde hacía días: oficializar la adopción de Valentina. A la mañana siguiente, llamó a su abogada de confianza y explicó.
Quiero adoptarla, legalmente. Quiero que lleve mi apellido, mis derechos, mi protección, para siempre. La abogada sonrió, emocionada con la decisión, y comenzó inmediatamente el proceso, explicando que, por ser una niña en situación de calle, sería necesario contactar con el Consejo Tutelar, presentar documentos, informes, pero que él, con todos los recursos que tenía, podría garantizar que se hiciera con rapidez y, principalmente, con mucho amor. Al día siguiente, Alejandro se sentó con Valentina en el sofá de la sala, sosteniendo una carpeta con algunos papeles. Valentina empezó, con ese tono calmado que usaba cuando quería que ella prestara atención, quería hablar contigo sobre algo importante. Ella lo miró desconfiada, encogiendo las rodillas sobre el sofá. ¿Qué pasa? Alejandro sonrió, intentando aliviar la tensión. Yo quería preguntarte si quieres ser mi hija oficialmente. Valentina abrió los ojos, sin entender muy bien. ¿Oficialmente? ¿Cómo así? Él rió bajito. Quiero que lleves mi apellido, que todo lo que es mío sea tuyo también, que nunca más tengas miedo de que te lleven a un orfanato o de volver a la calle. Quiero que, de verdad, seas mi hija. Valentina se quedó en silencio, mirándolo a él, luego a los papeles en su mano. ¿Yo, de verdad puedo?, preguntó, con la voz quebrada, como quien teme que eso sea solo otra ilusión. Alejandro asintió, sosteniendo su mano con firmeza. Puedes, si tú quieres. Valentina miró al suelo, jugó con los dedos, y luego, despacio, levantó la mirada de nuevo, con los ojos brillando. Quiero. Alejandro sonrió, emocionado, y abrazó a Valentina con fuerza, mientras ella, por primera vez, se dejaba abrazar sin miedo, sin reservas. Entonces, vamos a firmar todo, y, en un rato, será todo oficial, dijo él, acariciando su cabello. Pero para mí, ya eres mi hija, desde el día en que me salvaste. Valentina cerró los ojos, sonriendo. La semana siguiente, Alejandro y Valentina fueron juntos al registro civil, acompañados por la abogada y por representantes del Consejo Tutelar. Valentina usó un vestido nuevo, blanco, y Alejandro no dejaba de sonreír, orgulloso, sosteniendo su mano todo el tiempo. Cuando la jueza firmó los papeles, oficializando la adopción, Alejandro miró a Valentina, con los ojos llenos de lágrimas, y dijo: «Ahora, es para siempre». Valentina sonrió y saltó a sus brazos, abrazándolo con fuerza. Y, en ese abrazo, la niña que pasó años huyendo, sola por las calles, y el hombre que vivió años sin saber que tenía una hija, finalmente sellaron aquello que el destino intentó esconder, pero que el amor insistió en revelar. Eran padre e hija. Y, esta vez, ninguno de los dos necesitaba huir de nada. La noticia corrió rápido. En pocos días, los principales periódicos, sitios web y programas de televisión mostraban titulares que mezclaban sorpresa, admiración y emoción. Millonario adopta a la niña que lo salvó de un accidente. Alejandro González encuentra a la niña que cambió su vida y la adopta como hija. De niña de la calle a heredera, conoce la emocionante historia de Valentina Duarte. Las imágenes de ambos saliendo juntos del registro civil, de la mano, recorrieron el país. La escena más compartida fue la de Alejandro arrodillado al lado de Valentina, entregándole el documento oficial de la adopción, mientras ella sonreía, tímida, abrazada a él. Los reporteros intentaron entrevistas, los fotógrafos se aglomeraron frente a la casa de Alejandro, pero él, siempre discreto, se limitó a una breve declaración. No es una historia de caridad, es una historia de amor. Ella me salvó aquel día, y ahora yo salvé su destino. La saqué de las calles, de donde ningún niño debería ser obligado a vivir. Valentina, protegida por Alejandro, se mantuvo alejada de los focos, como él prometió que haría. La niña, que pasó años invisible por las calles, ahora era noticia, pero, para ella, nada de eso importaba. Lo que realmente había cambiado era que ahora tenía una casa, una cama calentita, comida siempre lista y, sobre todo, un padre. En los primeros días tras la adopción oficial, Alejandro y Valentina aprovecharon para hacer aquello que nunca pudieron, vivir los pequeños momentos. Por la mañana, caminaban juntos por el jardín,
observando las flores que Alejandro cultivaba con paciencia. Valentina aprendió el nombre de cada una: Azalea, Hibisco, Margarita. Por la tarde, iban a la panadería del barrio, donde tomaban chocolate caliente y comían pan de queso, como el primer día que estuvieron juntos. Alejandro enseñaba a Valentina a andar en bicicleta, y ella, siempre valiente, se caía, reía, se levantaba y lo intentaba de nuevo. Por la noche, él le leía historias antes de dormir, algo que Valentina nunca tuvo en la calle, donde las noches eran hechas de miedo y silencio. Una vez, cuando Alejandro terminó de leer otro capítulo, Valentina se quedó mirándolo, en silencio, hasta preguntar: ¿por qué me buscaste tanto, aún sin conocerme? Alejandro respiró hondo y respondió, acariciando su cabello: porque, cuando me salvaste, sentí que mi vida solo había sido salvada, porque necesitaba encontrarte. Y no podía dejarte sola. Nunca más. Valentina sonrió y se acurrucó en su pecho, sintiendo el corazón latir firme, como quien, por fin, había encontrado un lugar donde descansar. La repercusión de la historia continuaba, pero, dentro de aquella casa, el mundo parecía suspendido, como si la vida finalmente hubiera entrado en el compás correcto. El proceso de adaptación de Valentina estuvo lleno de descubrimientos. Empezó a estudiar en una escuela cercana, hizo nuevos amigos, aprendió a escribir con una letra bonita, y se encantaba con los libros de la biblioteca de la casa de Alejandro. Cada logro suyo era celebrado con alegría: el primer boletín escolar, la primera vez que cocinó un pastel con ayuda de la cocinera, la primera visita a la playa, donde corrió por la arena con Alejandro, como nunca antes había podido hacer. Alejandro, que durante años vivió rodeado de reuniones frías, contratos y cifras, ahora tenía tiempo para cosas que nunca supo que necesitaba: ayudar a Valentina con la tarea, salir a pasear, preparar el desayuno de los domingos. La casa, antes silenciosa y sobria, ahora tenía risas, pequeñas huellas corriendo por los pasillos y dibujos pegados en la nevera. Un domingo por la tarde, Valentina encontró a Alejandro sentado en la terraza, leyendo un periódico. Ella se acercó y preguntó: «Papá, ¿puedo hacerte una pregunta?». Alejandro sonrió al escuchar, una vez más, ese papá que Valentina ahora decía con tanta naturalidad. «Claro, hija mía». Ella lo miró con esa mirada seria que siempre ponía cuando quería hablar de cosas importantes. «¿Tú crees que cambié tu vida?». Alejandro dejó el periódico a un lado, arrastró la silla de al lado y sentó a Valentina. Sostuvo sus manos y respondió, con la voz firme, pero cargada de emoción: «Valentina, tú no solo cambiaste mi vida, tú me diste una vida. Antes de ti, yo solo existía, ahora, yo vivo». Ella sonrió y apoyó la cabeza en su hombro, mirando al jardín, donde las flores se mecían suavemente con el viento. El cielo estaba despejado, el sol brillaba, y, a lo lejos, el sonido de los niños jugando en la calle se mezclaba con el canto de los pájaros. En ese momento, ya no había miedo, ni frío, ni abandono. Solo estaban ellos dos, padre e hija, juntos, como siempre debieron haber estado. Y, así, la niña que un día salvó a un hombre de entre los cierros de un coche en llamas, terminó, sin saberlo, salvando también su corazón y su propio destino. La vida de Valentina en la calle terminó allí, aquella tarde lluviosa, cuando Alejandro la encontró bajo la marquesina. Ahora, era el comienzo de otra vida. Una vida donde ella tenía un hogar, un nombre y, finalmente, una familia. Para siempre.